Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, donde en esta ocasión estaremos hablando de temas altamente relevantes, de temas altamente importantes, como por ejemplo el caso de la migración. Fer, ¿y por qué es tan importante hablar de migración? Porque es una realidad que hemos vivido desde hace muchos años. Por ejemplo, el desplazamiento forzado que hay. Es necesario estudiar si las causas que generan la migración siguen siendo meramente económicas, siguen siendo por violencia, siguen siendo medioambientales con esto del calentamiento global. Eso y más, nosotros esta noche lo estaremos platicando con la licenciada Celia Medrano, quien es consultora en Derechos Humanos y Migración. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Un placer tenerla por acá. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme al programa Criterios. Encantado de tenerla por acá, y precisamente quiero comenzar con ese tema, el tema de la migración. Actualmente, ¿cómo se encuentra el flujo de migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, digamos? ¿Ha aumentado, se ha reducido por esto de la pandemia o seguimos igual? Es difícil poder precisar si aumentan o bajan los flujos migratorios, porque eso implicaría el tener la capacidad de medir cuántos salen con un destino de emigrar y no regresar al país. Usted puede tomar datos de la Dirección General de Migración y Extranjería y usted tendría los datos de los salvadoreños que han salido a Guatemala, a Nicaragua, pero eso no quiere decir de que son flujos de personas de que no van a pasar 2 días por razones comerciales o de trabajo o de vacaciones en estos países. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta aquellos datos que no están registrados en ninguna parte, los puntos ciegos, por ejemplo, Luis. O sea, hay una cantidad de personas que salen de manera irregular hacia los Estados Unidos a través de México y de Guatemala que no pasan con su pasaporte o su documento único de identidad por fronteras. Los grupos de criminalidad, de tráfico de personas, simplemente salen desde el principio por puntos donde no está registrado si están en el país o no. Entonces hay una serie de dificultades como para poder afirmar suben o bajan flujos migratorios. No obstante, hay 3 fuentes de donde usted puede tomar estimaciones. La primera, el número de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Me refiero a la frontera sur en México, Estados Unidos. Allí le respondería parte de la pregunta. En el 2019 fueron alrededor de 92,000 salvadoreños y salvadoreñas detenidas en el año fiscal septiembre 18, septiembre 19 de los Estados Unidos. Para este año fiscal, datos de la patrulla fronteriza estadounidense, llegamos a 98,000 salvadoreños y salvadoreñas detenidas en 3 niveles. Niñez no acompañada, es decir, que no viaja con ningún adulto; unidades familiares, incluyendo niños que viajan con sus familiares; y migrantes que viajan solos, mayores de 18 años de edad. Son las 3 categorías con las que la patrulla fronteriza clasifica. Somos mucho menos que los hondureños, por ejemplo, o los guatemaltecos detenidos en la frontera, pero de 2019 haber registrado 92,000 y subir ahora a un poco más de 98,000 salvadoreños puede darnos una idea de cuántos están pasando, pero eso no mide, Luis, cuántas personas sí lograron pasar. Y luego viene otro dato, también para trabajar estimaciones si suben o bajan los flujos migratorios. El otro dato sería el de salvadoreños deportados, tanto de México como de Estados Unidos principalmente, aunque vienen deportados de Italia, de Australia, de Europa, etcétera. Pero los grupos más grandes vienen de estos 2 países, uno de tránsito, aunque cada vez más se convierte en país de destino, México, y el país donde la mayoría de salvadoreños toma como su país de destino, como su objetivo de destino, que son los Estados Unidos.
La pandemia bajó significativamente, en el contexto de pandemia, el número de deportaciones. México en el 2020 pasó prácticamente 9 meses sin deportar a nadie, pero Estados Unidos no suspendió deportaciones ni en medio de la pandemia. No lo hizo con ningún país del Triángulo Norte de Centroamérica. Bajaron mucho, pero en el 2020 llama la atención una cosa, y es de que aumentaron los niños deportados desde Estados Unidos, aún en plena pandemia. En años anteriores, recordará a funcionarios de la gestión gubernamental anterior que planteaban como un logro que había pasado un par de meses con 0 registro de niñez deportada desde los Estados Unidos. Ahora eso ya no es cierto, ha aumentado el número de niños y lo que es doloroso es de que son más pequeños de edad cada vez más. Usualmente un joven esperaba cumplir los 18 años para migrar hacia los Estados Unidos o al menos ser mayor de 14, 15 años de edad. No es nuestra realidad. Cada vez son más pequeñitos los que son entregados a traficantes para poder cruzar la frontera y unirse con sus familias en los Estados Unidos. Y el último punto, la última fuente con la que podemos trabajar estimaciones, es el número de solicitantes de refugio de origen salvadoreño a nivel mundial, pero principalmente, otra vez, México y Estados Unidos. Se ha quintuplicado el número de solicitudes de refugio de salvadoreños en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, por mencionar esos 4 países principalmente. Entonces, si se ha quintuplicado el número de solicitudes de refugio de salvadoreños en los últimos 5 años, si ha aumentado el número de niños deportados desde los Estados Unidos y el número de deportaciones desde México y de los Estados Unidos, y si ha aumentado el número de salvadoreños detenidos en frontera sur cuando intentan cruzar de manera irregular la frontera de México con Estados Unidos, podemos plantear en términos generales que hay un aumento de la migración. Como tal, me llama la atención mencionar el contexto de la pandemia, y es decir, entre 2018 y 2019 hablamos de 92.000 salvadoreños deportados y ahora estamos hablando de 98.000. Un poco más, 98.300, claro. Algo así. Ahora, ¿qué tan grave tiene que ser la situación en nuestro país como para que una pandemia no detenga a nuestros hermanos? Lo primero que debe de hacerse, Fernando, es reconocer el problema. A principios del año tuvimos una situación con funcionarios de esta gestión gubernamental en la que anunciaron de manera muy publicitada que se había reducido en un 80% el flujo de migrantes salvadoreños hacia los Estados Unidos y que eso además era producto del éxito del Plan Control Territorial. Lo dijeron funcionarios, mencionaré a la embajadora Milena Mayorga de El Salvador en los Estados Unidos. ¿A qué se referían? Se referían a 2 datos, a datos de la reducción de deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador, que ciertamente el primer trimestre, los primeros 5 meses de este año fueron muy bajos. Puede que a partir de secuela de la pandemia misma, pero el que vengan menos deportados no quiere decir de que hay menos migraciones. Y también se basaban en datos también de la patrulla fronteriza, haciendo una comparación del número de niñas, niños y adolescentes detenidos en Estados Unidos, que era mucho menor que niños y adolescentes de Honduras, por ejemplo, o de Guatemala. Eso creo que debe de ser trabajado con mucho cuidado, porque la reducción de deportados no significa que nos hemos dejado de ir, y mucho menos significa que gracias al éxito de un plan determinado. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que nos estamos yendo. Segundo, reconocer por qué nos estamos yendo. Siempre nos hemos ido,
tenemos décadas de irnos a la primera ola migratoria fuerte de salvadoreños hacia el área de Washington, Maryland, Virginia, por ejemplo, fue por los años 60 con la crisis del algodón y el café como productos de exportación, agroproductos de exportación. Siempre nos hemos ido por diferentes razones, el fenómeno es multicausal. Sin embargo, el no reconocer de que nos vamos por falta de cierre de espacios políticos y democráticos, que nos vamos por la violencia generalizada en el país y nos vamos por una situación de falta de oportunidades, es contribuir a que el problema siga. La siguiente pregunta que quiero hacerle va encaminada a cuáles son los peligros que en el camino se encuentran nuestros hermanos. Pero eso será después de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, dialogando con Celia Medrano, consultora en Derechos Humanos y Migración. En este bloque, a nosotros nos interesa escuchar cuáles son esos peligros por los cuales nuestros compatriotas pasan cuando se van hacia Guatemala, cuando atraviesan México, la frontera entre México y Estados Unidos. ¿A qué es lo que nuestros hermanos están enfrentando? Esa es la pregunta con la cual vamos a comenzar este bloque. Licenciada, ¿cuáles son esos peligros? Quiero decir antes de eso de que cuando las personas deciden migrar, en la mayoría de los casos, no solo hablo por El Salvador, hablo por Honduras, por Nicaragua, que ha aumentado el número de nicaragüenses viajando de manera irregular hacia los Estados Unidos, y Guatemala, las personas no desconocen los riesgos. Una madre no desconoce los riesgos que pasará su niño cuando se lo entrega a un coyote, a un traficante, a un pollero. Tuvimos la oportunidad el mes pasado de entrevistar varias familias haitianas, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y venezolanas en un albergue, en un campo de migrantes improvisado, creado por los mismos migrantes. No es un albergue oficial, no es un albergue institucionalizado. Y este campo se llama El Chaparral, está en la ciudad de Tijuana, fronteriza con San Diego, en los Estados Unidos. Y todas coincidían en las entrevistas que estuvimos haciendo de que habían migrado por violencia, principalmente por violencia de criminalidad organizada, protagonizada por grupos de pandillas. Sus historias son desgarradoras, tanto lo que detonó la decisión de migrar, como también la situación que enfrentaron en el camino a través de México hasta cruzar frontera y ser devueltos dentro del plan Tercer País Segura o Remain en México. Allí, cuando hablamos con estas personas, todas nos dijeron claramente que sabían que iban a soportar frío, hambre, asaltos, extorsiones, que podían enfrentarse a
secuestros, y que también estaban conscientes de que las niñas, las adolescentes, las mujeres podían ser violadas. Una orientación dada por los traficantes a mujeres es que tomen la pastilla después del día siguiente, previendo de que si son violadas al menos no queden embarazadas. ¿Por qué entonces irnos si sabemos que vamos a enfrentar hambre, miedo, inclemencias del tiempo, secuestros, criminalidad organizada? Porque estamos igual en nuestros países. La respuesta de la gente es sencilla. Una madre nos decía: yo tengo dos decisiones. A mi hijo lo van a matar si no participa en pandillas, porque ya lo quieren reclutar para las pandillas. Si no forma parte de las pandillas o no accede a participar en los delitos que ellos cometen, lo van a matar. De todas maneras lo van a matar. A mi hija la van a violar. Ya violaron a mi hija mayor. Y cuando hablo de hija mayor, hablo de 15 años, de 14 años. Ahora están ya preguntándome, ya están llamando a la niña menor, a la de 12 años, a la de 13 años. Las van a violar. Entonces yo me quedo con los brazos cruzados, esperando que las violen, esperando que lo maten, esperando que mi hijo no tenga otra alternativa que sumarse a pandillas para poder sobrevivir como familia. Yo no tengo dónde irme, no puedo mudarme a San Benito a vivir en una zona más segura. Yo tengo recursos económicos muy limitados para sobrevivir y además tengo que pagar extorsión. Entonces las familias toman las decisiones de quedarse sin hacer nada frente al riesgo de vivir acá, de vivir en nuestros países, o tomar la decisión de asumir riesgos parecidos, pero con la esperanza de llegar al país de destino y garantizarle a sus hijos y a sus hijas y para sí mismos una situación, una condición de dignidad y seguridad que le es negada en nuestros países. Licenciada, más o menos en qué proporción, digamos, las extorsiones han motivado la migración. Creo que es muy importante, por ejemplo, no conozco el plan control territorial, no sé si existe. He visto unas slides en diapositivas de PowerPoint y honestamente opinar de un plan que no se conoce es muy difícil, ni siquiera saber si existe o no. Pero creo que un indicador para poder medir si un plan que se llama control territorial realmente ha logrado retomar el control del Estado en zonas que actualmente son controladas por criminalidad organizada es precisamente la extorsión. Han aumentado el número de extorsiones en relación al año pasado. Probablemente haya alguna influencia del contexto de pandemia en el 2020. Pero ahora datos de desaparecidos, de registro de personas desaparecidas, datos de homicidios y datos de extorsiones han aumentado en los registros oficiales. Y no hablemos de la cifra negra de aquellas personas que por miedo, desconfianza o apatía simplemente deciden no denunciar. Hay muchas personas que son víctimas de extorsiones que van a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, y su caso no es registrado como una extorsión. Su caso es registrado como un delito contra el patrimonio, por ejemplo. Entonces eso diluye las estadísticas, las cifras oficiales de cómo está el fenómeno realmente comportándose en el país. Sin embargo, hay en los últimos años un comportamiento que nos demuestra de que en comunidades y en territorios la extorsión sigue siendo el pan de cada día. Entonces, ¿cómo puede hablarse de control territorial si las personas en esas zonas siguen obligadas a pagar una extorsión, la renta, la ayuda, la colaboración? Lo peor, Fernando, es que lo normalizamos. Lo peor es de que las personas le dicen a uno, tuvimos un trabajo en Sonsonate a mediados de este año, pudimos reunirnos con varios líderes comunitarios y cuando hablábamos de extorsión era un tema de obligado silencio.
cuando pudimos abrir espacios de confianza suficientes para que empezaran a hablar sobre el tema, de repente escuchar a pequeños empresarios decirnos, no, yo no soy extorsionado, yo colaboro con ellos de vez en cuando, lo que yo doy es una colaboración. Escuchar a personas que plantean, donde vivo, yo tengo que pagar a ellos seguridad para mi vehículo en el parqueo. Entonces empezamos a cambiarle nombres para aceptar de que estamos obligados a dar dinero a estos grupos de criminalidad organizada, pero no les queremos llamar extorsión, no queremos reconocer que somos extorsionados todos los días. Y entonces empezamos a decir, en nuestra normalización del fenómeno, no, yo les doy una colaboración cuando quiero. No, yo les doy gaseosas y les doy café, pero no les doy dinero. No, yo lo que hago es pagarles el servicio de seguridad del parqueo en mi barrio. Entonces, eso es control territorial de las pandillas. Si esto no ha bajado, si las familias día a día tienen que pagar una cuota a grupos de pandillas, el plan control territorial no ha funcionado y aún en las cifras oficiales los datos van en aumento. Incluso usted hace referencia a las normalizaciones. Incluso escuché por ahí alguien que mencionaba, no, bueno, es algo por lo que, refiriéndose al tema de extorsiones, decía, no, es que esto es algo que todos tienen que pasar. Fernando, Pero no. en el centro de San Salvador, en el centro, es por bloques, los niveles de extorsión son por bloques de acuerdo al grupo que controla esos bloques. Y en ese control hay toda una ley fáctica impuesta en cuadras, estoy hablando de 15 cuadras, de 10 cuadras, en donde estas reglas no están escritas en ninguna parte, pero todos los que cotidianamente están ahí las conocen. Y cuando se habla de extorsión, simplemente las personas no quieren hablar. Un comerciante nos decía, salgamos fuera de la zona. Puedo hablar con usted sobre esto, pero nos vamos a encontrar en otro punto, en otro lugar, porque si me miran aquí hablando con alguien que está preguntando si mi negocio está siendo extorsionado, me puede costar la vida. Licenciada, la siguiente pregunta que quiero hacerle es, si actualmente lo que nosotros estamos viendo es un respeto hacia los derechos como tal de los delincuentes y darle la espalda a los derechos de la ciudadanía, ¿es eso lo que estamos viendo? Eso, después de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El bloque anterior lo cerrábamos dialogando sobre la situación de las extorsiones y específicamente en el centro de San Salvador. Claro, también se dialogaba en diferentes puntos del país. Lo curioso es precisamente que la ciudadanía, como se comentaba, denuncia pero no se toma como una extorsión. Se plantea que si en efecto hay un plan de seguridad, ¿por qué las extorsiones siguen al alza? Entonces, la pregunta con la que cerramos el bloque anterior y abrimos esta es, ¿será que se está respetando o protegiendo más a los delincuentes o a los grupos organizados que a la misma ciudadanía? ¿Qué es lo que nos puede decir, licenciada? Creo que es una pregunta que en primer lugar la debe de responder el Estado. Ahora todas las instancias estatales están controladas desde el órgano ejecutivo, desde los grupos de poder que toman decisiones en Casa Presidencial, y es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué no se extradita a un reconocido miembro de la Mara Salvatrucha
que está siendo reclamado por los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que este miembro de pandillas que ha cometido delitos tanto acá en El Salvador como en los Estados Unidos, existiendo un convenio de extradición desde hace muchos años entre Estados Unidos y El Salvador, no es extraditado y la Corte Suprema de Justicia no lo autoriza, no da esa extradición? Tenemos que pensar por qué defenderlo. También pensar un poco, estamos ya normalizando, al igual que la extorsión, la violación de mujeres, la violencia contra las mujeres, los desaparecidos, estamos normalizando en este contexto de violencia generalizada en el que vivimos. Después entramos al concepto de violencia generalizada, muy aplicado en los principios rectores de desplazamiento forzado de Naciones Unidas, pero estamos normalizando en el contexto de desplazamiento, en el contexto de violencia generalizada, también el que cada semestre prácticamente tengamos un incremento récord de homicidios a partir de acciones de grupos de criminalidad organizada. Prácticamente podríamos hablar o preguntarnos al menos, ¿está siendo extorsionado el Estado por grupos pandilleriles sobre la base de mantener abajo el número de homicidios por imagen de que estamos en una situación de mayor seguridad, pero es el Estado mismo el que está siendo extorsionado sobre un acuerdo en el que se dijera bajo el nivel de homicidios, lo que implicaría aumentar el número de desaparecidos? Ya somos más las personas desaparecidas, ya el número de desaparecidos reconocidos oficialmente, registrados oficialmente, ya superó el número de homicidios. Y cómo entender una situación donde la criminalidad organizada probablemente ya no solo ejerce control territorial en comunidades, Soyapango, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Ilopango, Panchimalco, sino ya ha logrado entrar en procesos de presión hacia estructuras estatales. Es decir, ¿qué tan grave es el problema que pasamos de una extorsión a la ciudadanía a una extorsión hacia el Estado? Puede estar pasando eso, no es natural. No es natural que cada 6 meses de repente suban a 42, 43 en un fin de semana los homicidios después de que pasaron días, oficialmente hablando, en donde se registró 0 homicidios. No es normal que haya despliegues militares, policiales en las calles de manera reactiva cuando ese nivel de aumento de homicidios sube de manera muy fuerte. Estás sobre la base de 2, 3 homicidios diarios, que son los datos en los últimos, desde el 2016 más o menos, bajamos de 10 homicidios, 12 homicidios diarios, fuimos bajando hasta 3, 2 homicidios diarios, no más 4, y de repente en un fin de semana estamos con 40, 45 homicidios de una sola vez. Lo vivimos a abril, mayo del 2020, en el periodo de la pandemia, y lo acabamos de vivir este mes con el fin de semana antepasado. Entonces, quiere decir que estos grupos tienen capacidad de organizarse, de sintonizar, de coordinar acciones, ¿y a cambio de qué? No es cierto que con los despliegues militares y policiales estos grupos se repliegan, y si en todo caso fuese así, se repliegan para volver a actuar posteriormente. Entonces, el control territorial puede que haya pasado a un nivel aún más grave, ya no solo en comunidades, ya no tengo que viajar a Ilopango para darme cuenta que las pandillas son las que realmente mandan, es la realidad, la autoridad fáctica en esa zona, sino que ya lo puedo ver en zonas que yo pensé que no serían afectadas por la violencia que por años vive el país. Es esa la pregunta que hay que hacerse, es preguntarnos constantemente por qué el Blue no ha sido extraditado y hay una negativa de la Corte Suprema de Justicia para cumplir con el convenio de extradición y extraditarle hacia los Estados Unidos, y por qué hay poder
de los grupos de pandillas de salir, entrar, aparecer, incrementar el número de homicidios, bajarlos de acuerdo a diferentes circunstancias que hasta la fecha desconocemos. Se ha hablado mucho de un posible pacto, o la continuidad más bien de un posible pacto entre funcionarios de gobierno, funcionarios gubernamentales con estos grupos. No es nada nuevo, lo hizo Antonio Saca como presidente, lo hicieron las dos gestiones gubernamentales de Sánchez Serén y de Mauricio Funes, cada quien con su modalidad, su versión diferente. Era de esperar que este gobierno también lo hiciera. Sin embargo, creo que dada la popularidad que ha tenido el presidente de la República, se ha desperdiciado o se está desperdiciando una oportunidad muy grande de poder generar procesos en donde realmente pueda hablarse con estos grupos. No podemos seguir registrando 40 homicidios en un fin de semana. Se necesita abrir espacios y puentes para poder llegar a acuerdos con que estos grupos les permitan su reinserción y terminar con este estado de violencia generalizada. Pero eso implica trabajar con transparencia, y si hay algún tipo de diálogo o negociación con estos grupos desde esferas gubernamentales, no esconderlo, no ocultarlo, de tal manera de que esa popularidad con la que el presidente ha contado pueda canalizarse en entender y aceptar una situación que debe de pasar para poder aspirar a erradicar el problema desde la reinserción de estos grupos en programas y proyectos adecuados para ello, con la participación de las mismas organizaciones de sociedad civil y la población. Si se sigue ocultando este problema y si sigue manejando como lo han manejado gestiones anteriores, con un criterio cortoplacista, sesgado, obtuso, de lograr réditos a corto plazo electorales sobre la base del discurso de que se han reducido homicidios, y seguir diciendo, manejar el espejismo de que estamos más seguros porque hay menos muertos, es una situación que tarde o temprano, como le ha pasado a gestiones anteriores, va a estallar nuevamente. Creo que pensar que se puede negociar con estos grupos de manera permanente, o que se les puede manipular, instrumentalizar, controlar a través de esas negociaciones, es un aprendizaje que ya lo aprendieron gestiones anteriores gubernamentales. Esta gestión debería de entenderlo. Si no cambia un giro, puede que lo que esté pasando es que las pandillas están extorsionando al Estado, diciéndole: estas son mis demandas, si no las cumples, el número de homicidios se vuelve a disparar. ¿El diálogo permanente no sería perpetuarlo? Pienso de que ya tenemos una experiencia que parecía imposible. Estábamos con 12 años de conflicto armado, había grupos militares, había apoyo de los Estados Unidos al gobierno salvadoreño, había otros apoyos hacia lo que fue la guerrilla de El Salvador. Parecía imposible de que se sentaran en una mesa a hablar el gobierno y los dirigentes de los grupos guerrilleros y pudiera firmarse un acuerdo de paz. Costó alrededor de 5 años. Las primeras conversaciones se realizaron en Venezuela, en México, y no empezaron a ser más públicas hasta 2 años después, ya con la mediación de Naciones Unidas más abierta. Se suspendieron, en varios periodos se suspendieron, sobre todo cuando tocaban el tema de la Fuerza Armada y cuando tocaban el tema de los poderes económicos en el país. Si pudimos transitar de una guerra de 12 años a un acuerdo de paz, los errores puede que no estén en ese proceso mismo, puede que lo que no pudimos manejar de manera adecuada fue la transición hacia una institucionalidad democrática después de la firma de esos acuerdos. Pero no hay otro camino. Si usted sigue con la confrontación permanente, por la confrontación permanente, el costo es en vidas, en desaparecidos, en extorsionados, en asesinados, en
mujeres violadas, en personas torturadas y con miedo, y el aumento de los que no tienen otra alternativa que irse del país, va a continuar. Ahora quiero preguntarle respecto a cuál es la situación de los desaparecidos en El Salvador. Pero eso, luego de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En el diálogo que actualmente estamos teniendo con la consultora en Derechos Humanos y Migración, Celia Medrano, hablamos precisamente sobre cómo está la situación de nuestros migrantes, sobre cómo está la situación de las extorsiones. Ahora nos compete saber cuál es la visión que ella tiene respecto a los desaparecidos. A principio de año se mencionaba que los desaparecidos simplemente en más de un 80% eran personas que habían migrado en los Estados Unidos u otros países. Luego se menciona que a lo mejor es una campaña de desprestigio contra el Estado y no hay tantos desaparecidos como se quiere hacer ver. Nosotros queremos averiguar cuál es la visión de los desaparecidos por parte de la licenciada Celia Medrano. En primer lugar, son muchos. En segundo lugar, ha aumentado el número de registros, tanto oficiales como de personas que de manera desesperada buscan a su familiar desaparecido. En tercer lugar, ha habido en nuestra historia desaparición forzada de personas y desaparición de personas desde antes del conflicto armado. Entonces estamos hablando de un dolor acumulado de familias enteras que sufren día a día el no saber el paradero de su pariente, de su familiar. Y estamos hablando de impunidad de ayer y de impunidad ahora. Creo que hay que tener mucha solidaridad, mucha empatía con los familiares de personas desaparecidas, tanto desaparecidas forzosamente en el pasado como desaparecidas forzosamente ahora y desaparecidas actualmente. Hay una diferencia entre desaparición forzada y desaparición de personas que está recogida en el Código Penal de El Salvador, pero también en Derecho Internacional de Derechos Humanos. La desaparición forzada es aquella, en términos muy generales, aquella que es perpetrada por un actor estatal, y la desaparición de personas es aquella que sería atribuible a actores no estatales, de manera muy general. Hay mucha jurisprudencia alrededor de esto, pero la diferencia principal estaría marcada por esto. Pero hay estudios, por ejemplo, el Comité de Seguimiento de la Convención Belén do Pará plantea de que en el caso de desaparición de mujeres, el campo algodonero es una jurisprudencia en relación de esto, pero el Comité de Seguimiento de la Belén do Pará nos ha dicho de que cuando el Estado desobedece, cuando el Estado no acciona, cuando el Estado no previene ante un fenómeno donde las mujeres desaparecen, probablemente por ser mujeres, y esa inacción del Estado y la falta de investigación con debida diligencia, tarde o temprano puede generar para el Estado responsabilidades equivalentes a la desaparición forzada, que son hechos donde claramente un actor estatal o actores estatales están responsabilizados de esa desaparición. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación de la Comisión, el Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para combatir la violencia contra la mujer, y en ese marco vamos acá. Hay un aumento de desaparecidos, tanto en los registros oficiales
como el número de personas que cada vez son más visibles buscando un familiar, buscando un pariente. Creo que lo que ha sucedido con los hermanos Toledo, con su madre, protagonizado por el ministro de Justicia la semana pasada, es un hecho vergonzoso. El responsabilizar a las mismas víctimas, el responsabilizar a los padres, el plantear de que los jóvenes desaparecidos estaban involucrados sin presentar prueba alguna con hechos de droga o de relación con pandillas, es algo grave y es vergonzoso. La madre tuvo que enterarse de esta versión por los medios de comunicación. Tuvo incluso llamadas de personas del Estado que la llamaron telefónicamente para convencerla de que no diera una conferencia de prensa después de enterarse públicamente de que sus hijos estaban señalados por desaparecer debido a vínculos con droga y pandillas. No podemos tratar a las víctimas de esta manera y hay un objetivo muy fuerte. Con esto cierro este espacio, pero creo que hay que decirlo, Fernando, y es el de amedrentar, aleccionar, escarmentar a todos aquellos que desobedezcan prácticamente la orden que se ha dado por Twitter de no recurrir a redes sociales para pedir ayuda y que se busque a sus familiares desaparecidos, porque eso mancha la imagen de un gobierno, de un país en donde no hay desaparecidos o son muy pocos. Y en función de imagen, creo que lo que se está haciendo desde las autoridades es optar por humillar, escarmentar, hacer sufrir a las víctimas y sus familiares en función de acallarlas. Y precisamente a eso vamos, verificando, según su criterio, cuál es la situación actual de los derechos humanos en El Salvador. Luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y en este último bloque nos corresponde dialogar sobre a qué nivel se están vulnerando los derechos humanos de las víctimas de estos desaparecimientos y también en qué nivel se están vulnerando a las familias que evidentemente sienten ese miedo. Licenciada. En los pocos minutos que nos quedan esta noche, Fernando, creo que hay que destacar el último informe publicado este mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un informe que repite una serie de observaciones que hicieron en su informe preliminar sobre la visita en loco que realizaron a El Salvador en diciembre de 2019. Tenía más de 30 años la Comisión Interamericana de no hacer una visita al país oficial. Y lo hicieron en diciembre, ya con esta gestión gubernamental, y emitieron también en diciembre un informe preliminar. Prácticamente repiten las mismas recomendaciones que hicieron hace 2 años, de las cuales el Estado no ha cumplido ni siquiera una. Ha hecho caso ahora, entre ellas la ratificación de la Convención Internacional contra la Tortura, por ejemplo, y la ratificación de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, si hay voluntad política,
Suscribo instrumentos internacionales que me permiten tener un control desde la comunidad internacional si estoy cumpliendo en función de garantizarle a las víctimas la debida atención integral y la investigación debida con respecto a hechos de desaparición de personas y desaparición forzada de personas. Termino este último minuto con plantear de que la situación de derechos humanos en el país ha retrocedido, sigue retrocediendo de manera acelerada. Creo que es urgente que tengamos empatía, solidaridad con las víctimas y no perdamos la capacidad de indignarnos frente a lo que está pasando. Licenciada, ha sido un verdadero placer tenerla por acá y haber dialogado sobre esos temas tan importantes. Muy buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerda que ante todo, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.